durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que hacemos por Conclusión TV. Quien les habla, Lucas Carena, Pablo Davoli, un amigo personal a quien presento y siempre Lucas. Tengo el gusto de tener a mi lado aquí para compartir ideas, reflexiones, análisis en este programa que hacemos ya desde hace varios años, pero que hace relativamente poco está aquí en la pantalla de Conclusión. ¿No es así, Pablo? Todo bien, sí, así es. Buenas tardes para todos, buenos días o lo que corresponda. ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien, tranquilo? Muy bien, muy bien. Bien, Este programa se lo recordamos a quienes nos siguen, nos miran. Se consagra desde el primero, ¿no?, de todas sus emisiones a la Virgen de Schoenstatt, que es 3 veces admirable, es madre, es reina, es educadora de Schoenstatt. Así es. En ella depositamos un poco la confianza para que sea intercesora, ¿no? Bueno, hoy con un tema, Pablo, que hacía tiempo que quería reflexionar contigo. Hay un libro de Alberto Buela Lamas. Nuestro gran amigo. Un gran Alberto, amigo quien personal. saludamos. Amigo personal, ha sido compañero de ruta en distintas oportunidades, filósofo argentino. Bueno, un hombre de mucho pergamino, ¿no? Sí, un recorrido muy interesante académicamente hablando. Sí, no vamos a hacer todo un currículum de Alberto Buela. Es amigo de la casa, tengo entendido que es amigo de Conclusión. Ha venido más de una vez invitado por... Entiendo que ha sido entrevistado y que sí es amigo de Conclusión TV y del sindicato, digamos, al que Conclusión TV pertenece, de empleados de comercio, que es esta casa que nos ha recibido, claro, que nos ha recibido también a nosotros. Tengo entendido que sí, que en efecto es amigo de esta casa. Bueno, y Alberto lo conocemos desde hace años, ¿no? Lo conocimos en TLB1, filósofo, como bien decías vos, doctor en filosofía, profesor del doctorado de filosofía en la Universidad Sorbona de París. Bueno, un académico que tiene muchos libros en su haber, de su autoría, un hombre de pensamiento propio. Sí, se lo conoce sobre todo por sus análisis en filosofía, metapolítica y por desarrollar y enarbolar la teoría del disenso. Así es, ¿no? Es el que introduce la metapolítica en Hispanoamérica, o uno de los introductores de la metapolítica en Hispanoamérica, traductor de Aristóteles. Un hombre que tengo entendido, sin ánimo de exagerar, pero entiendo que domina la totalidad de las lenguas latinas, incluso el rumano, me parece. Algo de rumano como mínimo me consta que sabe. Bueno, un hombre, digamos, que tiene, insisto, una cantidad de pergaminos muy abultada, ¿no? Peronista. Muy rica. Sí, un hombre comprometido, digo, con las ideas. Ortodoxamente peronista, así es, el peronismo ortodoxo, clásico, histórico, como se le quiera llamar. Sí. Bueno, y un amigo. Pero ante todo un amigo, alguien que nos honra con su amistad. Entonces, escogiste un artículo para hablar hoy. Claro, un artículo de Alberto. Sí, y Alberto, como buen arquegueta. Así se presenta. Sí, como un buscador del saber. Una suerte de continuo aprendiz. Claro, exactamente. Escribe un libro que se llama Pensamiento de Ruptura, ¿no? Que va en línea con esta idea del disenso. Pensamiento de ruptura, disenso, es un poco esta idea, una continuidad, un hilo conductor dentro de esta mirada rupturista. Hay un capítulo que le dedica al pensamiento oriental, o sea, Occidente y Oriente, los lazos, esos vínculos, clásica división, ¿no? Sí, o distinción. Y él hace una crítica, ¿no?, acerca de que el conocimiento mutuo, cateris paribus, dice, o sea, todo lo demás siguiendo su curso, el pensamiento, el intercambio entre Oriente y Occidente ha sido bastante pobre en sus frutos históricos. Es decir, él reconoce la existencia de grandes orientalistas. Nosotros hoy podemos reconocer a grandes orientalistas, pero dice que aquellos que intentaron abordar las distintas ramas y escuelas filosóficas, sobre todo las más antiguas,
Tao Te Ching de Lao Tse o el confucianismo, ¿no? Del pensamiento de Extremo Oriente, terminaron convirtiéndose, dice en este capítulo, ipso facto, más que en estudiosos, en apologetas de aquello que se pusieron a estudiar como novedad. Es decir, les faltó espíritu crítico, aquellos que pegaron como un salto hacia el orientalismo sin mirarlo y analizarlo a la distancia, es decir, esa distancia que tiene que tener el filósofo que contempla y que observa las cosas, ¿no? Se me ocurre ya de entrada hacer un comentario, porque todo esto, me imagino, esta suerte de diálogo o de aproximación en gran medida fallida, se da en el contexto de la modernidad. Entiendo que Alberto hace referencia a este contexto y no a etapas anteriores. Y ahí, parafraseándolo al propio Alberto, también a su compañero de ruta en el programa Disenso, ya fallecido lamentablemente, Silvio Maresca, y tantos otros, me da la impresión que el occidente moderno y finalmente posmoderno, que es un occidente vaciado, es un occidente muy insustancial, muchas veces estos personajes lo digo bien, sin ninguna connotación negativa, que se han hecho orientalistas, más que ir a describir o simplemente a conocer, han ido a buscar lo que en Occidente de pronto falta, porque en el Occidente moderno lo que experimentás es el vacío que a la postre es nihilista. Falta sentido de trascendencia, falta una fundamentación metafísica, es decir, profunda de los valores. Entonces, creo que el fenómeno se explica. Me parece a mí, lo tiro ya como una posible, como una hipótesis. Sí, vas a Oriente a buscar lo que de pronto en Occidente ya, digamos, ha sido extraviado. Porque fíjate que los orientalistas vienen de la Francia ilustrada, pasó con hombres hombres que son de talla muy respetable, como René Guénon en el siglo XX, que ha hecho aportes que son interesantísimos, pero fíjate qué pasa con norteamericanos, con ingleses. Bueno, pero ahí está, bueno, el caso y con distinto nivel de profundidad y de éxito en esa aproximación. En el caso de Guénon, que se vuelca al mundo islámico, previamente estudia el mundo del hinduismo, de la India, es un autor eximio, es un autor, digamos, que uno... Pero hay otros que son mucho más banales, digamos. Estoy de acuerdo, dos cosas parecieron. El pensamiento de Guénon, algo podríamos decir del mismo Ébola, Mercé Alía, de que se los conoce, hoy se los tiene como estudiosos de tradiciones... que orientales, identifica con Oriente, que tienen su punto inicial en Oriente, ya sea Oriente Próximo o Medio Oriente, como el caso de Guénon, que hizo todo ese trayecto que vos bien mencionás. Se convierte el islamismo. Son autores, ¿no? Claro, finalmente se convierte el islamismo, pero son autores que no tienen o no han tenido un peso específico en los ámbitos académicos. De hecho Alberto Vuela es consciente de que los mejores en ese trayecto son los que menos peso académico tienen una marginalidad en lo que es la academia con mayúsculas. Y es algo muy injusto, porque en el caso de Guénon es un hombre de talla intelectual, sin duda. Han sido renegados, poco estudiados, poco leídos, recuperados de manera tardía en algunos casos, o de manera muy esporádica, salvo algunos chispazos de cuarto de hora de lucidez de algún pensador. Han sido citados estos autores, pero en general no forman parte del circuito académico, convencional, del mainstream, digamos, de la academia. Para nada. Por eso está bien lo que vos decís. Sin embargo, claro, Alberto Vuela en este libro dice, claro, las relaciones han sido muy espurias. Hay una moda que él menciona, que es Claro, ahí va por no tanto por los autores como Guénon, que tienen... La moda orientalista, que es ese orientalismo edulcorado, que sobre todo en la literatura, acá en Hispanoamérica, se lo conoce con las relaciones en la literatura de Victorio Campo, dice, y Rabindranath Tagore, o Fernando Sánchez Orondo y Saibaba. Es decir, él critica eso, de los estudiosos de lo que era la tradición de la India, ¿no? Menciona al liberal Vicente Fatone y al chileno Miguel Serrano. Vicente Fatone fue embajador argentino en la India. Tuvieron cargo, Serrano de Chile en la Serrano India. Tuvo un cargo similar, ¿no? Pero claro, desde Chile, que tuvieron algún contacto con ese mundo, ¿no? Y que se interesaron por esas relaciones. En el caso de Serrano, perdóname, ¿no? Es un autor interesantísimo también, muy prolífico. Serrano Fernández, me refiero al embajador chileno, al escritor chileno,
yo creo que él sí logra tener un conocimiento profundo de la cultura hindú, ¿no? Claro. Con todo el bagaje religioso, esotérico, místico. Bueno, ahí voy. Lo que pasa es que la cultura hindú, específicamente, claro, y algunas ramificaciones. Está muy bien lo que decís. Lo que pasa, claro, que hay digamos, dos formas de asumir ese bagaje. Uno era desde una perspectiva netamente filosófica y otra asumiendo, que me parece que es el caso de Serrano, la parte esotérica, ¿no? O sea, me parece que en el caso de Serrano hay una... Sí, abrazar una intención un conjunto de creencias también, cultiva, ¿no? un esoterismo, ¿no? Sí. Es decir, no todos los que se dedican al orientalismo lo hicieron de ese modo. En el caso de Serrano creo que sí. En realidad por ahí, para el público, porque estamos hablando alternativamente de dos fenómenos que son diferentes. El primero que vos señalabas inicialmente, que es acercarse para finalmente asumir o abrazar como propio, para ser propio en el sentido de adoptar. Y en el segundo, de aquellos que se acercan, pero que se acercan sin profundidad, incluso con una visión, que es muy el caso de la New Age, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de autores vinculados a ese tipo de corrientes, que es un acercamiento que más allá de si adherís o no, de si adoptás o no, que eso, digamos, puede darse, pero hay un acercamiento que es como mínimo superficial, que no es el caso ni de Guénon respecto del Islam, ni de Serrano respecto de toda la... Yo no diría ni solo cultura, la civilización hindú, ¿no? Porque es una civilización en sí misma. Sí. Bueno, para Alberto Vuela, él dice, stricto sensu, el primer filósofo que toma un contacto, y aparte el primer filósofo que sí está dentro, no de ese espectro que hoy podés encontrar en ámbitos, programas de estudio. Claro, en programas de estudio, que vos podés encontrar en un marco bibliográfico adecuado a la academia tal cual como la conocemos hoy. Y no tanto como merece, porque se le ha dado más importancia por él a Hegel, y yo creo que de pronto... Ahí está, ¿no? La controversia Hegel y Schopenhauer empieza con eso, ¿no? Y quizás es por eso que tiene el lugar que tiene Schopenhauer, porque en el fondo, digamos, durante el siglo XIX, después de 1830, ¿no? Después de que muere Hegel, hay como una suerte de vacío filosófico. O sea, el sistema hegeliano, con todos sus defectos que podemos incluso rescatar, digamos, las críticas, las buenas críticas que hay a la filosofía de Hegel, por decir alguna, la que hace Julio Membiel en De la Cábala al progresismo, ¿no? Pero la filosofía de Hegel como sistema filosófico integrador, y esta idea de todo lo real es racional y todo lo racional es real, deja un vacío filosófico que está, a mi criterio, y es una opinión, creo que impulsado por el propio Marx. Porque Marx, siendo un autor de fuste, un pensador que no podemos arrebatarle el lugar que ocupó en las postrimerías del siglo XIX, él, en la forma de entender la dialéctica de la historia, sigue siendo un hegeliano. De hecho, un hegeliano de izquierda. Es decir, él no rompe con la lógica de la historia, la dialógica de la historia, la dialéctica, ¿no? Totalmente. Pero la concepción dialéctica del movimiento, del cambio. Por supuesto, si bien critica desde un materialismo, la parte del idealismo que esto conllevaba. Pero esto se lo queda. Ese vacío que había en las críticas a la filosofía de Hegel, creo que Marx, consciente o no de lo que lo estaba haciendo, lo profundiza en el sentido de que él también marca una suerte de muerte de la filosofía. Yo lo veo en dos obras de Marx muy marcadas. Primero en la famosa tesis 11ª Feuerbach, cuando dice que los filósofos se han dedicado a interpretar la realidad, es momento de transformarla, ¿no? Es decir, la tesis, la crítica que le hace a Feuerbach... La filosofía de la praxis. Claro, la filosofía de la... Fue tan fuerte el golpe que da Marx en este sentido, que hubo que esperar hasta Gramsci, dentro del marxismo, por así decirlo, para que con su teoría de la hegemonía se recupere al intelectual, porque el intelectual quedó como marginado. Aparte es un proceso interesantísimo, porque Gramsci, muy a su pesar, termina haciendo una propuesta metodológicamente acertada desde la perspectiva de la revolución. Como propuesta estratégica, pero es un heterodoxo, se convierte en un heterodoxo. Pero claro, al volver a la mirada a la superestructura, recién ahí el intelectual va a tener un protagonismo que había quedado. Pero aparte, su idea de hegemonía, en definitiva, pone en crisis la concepción del poder en la sociedad o en las sociedades según Marx. O sea, por eso digo, Gramsci, muy a su pesar, diseña una buena estrategia, pero esa estrategia implica poner en crisis postulados ideológicos propios. O sea que
Bueno, y el otro golpe de Falcastro, bien digo, que da Marx a la filosofía en general, lo veo en un texto de por ahí de menos conocido, menor jerarquía, que es la miseria de la filosofía, que es la contestación a Proudhon del texto inverso, ¿no?, que llama La filosofía de la miseria, donde él directamente, en determinado momento del texto, habla de que la filosofía tiene que dar lugar a la economía como la nueva ciencia de la praxis social. Él hay como, quizás por una influencia, por eso después los filósofos marxistas recuperan al filósofo Marx de la juventud, no al influenciado por Engels, pero Marx acá en la crítica que hace a Proudhon claramente habla de una filosofía como convaleciente en tanto al nuevo rol de la economía como el sistema, ¿no?, o la ciencia auxiliar que se convierte en protagónica para entender los procesos de la vida civil, en función de la propia concepción que tenía Marx de la historia, ¿no?, como una historia de la lucha entre clases sociales. Sí, ¿no? pero está claro que mete, digamos, todo el discurso filosófico o el pensamiento filosófico en un callejón sin salida. Claro, ahora, desde la filosofía le da como una especie de santa sepultura, ¿no? Claro, y lo que generás, o sea, a ver, si está bueno lo que decís, a ver, yo creo que el materialismo termina, digamos, asfixiando al pensamiento filosófico. Hay un estrangulamiento. Hay un estrangulamiento, o sea, por un lado las contradicciones propias del sistema de ideas marxista, que es un sistema de ideas que acusa o que presenta, digamos, contradicciones insalvables dentro del propio sistema, o sea, contradicciones intrínsecas. Por otro lado, el atentado a la lógica, esto lo explica muy bien Beinviel y de manera muy sencilla en El poder destructivo de la dialéctica comunista, creo que es el libro, en el primer capítulo, si no mal recuerdo, la contradicción que implica, o el atentado a la lógica que implica el principio de no contradicción, la concepción dialéctica del movimiento, que ahí la falla es de Hegel y que viene de Jacob Böhme, de Spinoza, o sea, viene por esa línea. Sí, ese racionalismo, que termina siendo casi contradictorio, ¿no? Totalmente, pero además, digamos, ese materialismo que Marx toma de Feuerbach, en definitiva, y lo hace propio, en el materialismo ningún tipo de, digamos, te da una mirada de la realidad y una visión del mundo y de las cosas, e incluso del hombre, que no te deja lugar a demasiado planteo filosófico, o sea... Claro. Por pronto, o sea, el materialismo es una concepción de la realidad que no se presta, digamos, a... No es permeable a la filosofía y a la especulación, ¿no? En el fondo a la especulación en el buen sentido, ¿no? La especulación en el sentido de reflexionar, de hacer un trabajo reflexivo, ¿no? Ahora, que es el quehacer de la filosofía. Igualmente, la muerte de la razón metafísica, en definitiva, y esto lo ve bien Gramsci, el marxismo no deja de ser en definitiva un producto o una suerte de punta de iceberg posterior a una serie de episodios ideológicos y de sucesos históricos y de procesos ideológicos precedentes, y en definitiva que te remontan como mínimo al racionalismo. O sea, la muerte de la razón metafísica, que es lo que caracteriza, y volvemos al núcleo del tema, porque fíjate que... Porque ahí aparece Schopenhauer, justamente. Claro, porque matando la razón metafísica, en definitiva, y matando lo que podría ser la fundamentación profunda de lo que hoy llamamos valores, valores éticos, por ejemplo. Que ahora son mero reflejo, ¿no? Claro, efectivamente, o meras supervivencias, y eliminando el sentido de trascendencia, te encontrás con un vaciamiento del pensamiento, pero finalmente de la vida, de la cotidianeidad en Occidente, del modus vivendi, que es lo que hace también que se torne imposible el diálogo con las culturas que se mantienen premodernas o que mantienen la tradición, sus respectivas tradiciones en Oriente. Claro, efectivamente. O sea, te tornan un mal interlocutor. Sí, por supuesto. Ya hay una depreciación, ¿no?, del propio Occidente, o sea, que empieza a dialogar con Occidente. San Francisco de Asís o Santo Tomás de Aquino podían hacer el diálogo en la disputa, incluso en el sentido de la disputa de ideas, con Oriente, si se quiere, o con lo que venía de Oriente, pero desde un Occidente que no había sido todavía vaciado. Claro. Entonces, bueno, por eso, lo que bien decís vos, casi que con la razón metafísica muere la propia filosofía, o por lo menos teníamos una filosofía, un panorama de filosofía agonizante después de Hegel. Que no es metafísica, que es lo que Heidegger quiere recuperar en siglo XX ya, ¿no? Pero claro, ahí aparece la figura de Schopenhauer. Es decir, digamos, lo que presenta en este capítulo vuela a Schopenhauer como un pensamiento de ruptura.
es un pensamiento de ruptura, porque viene a aparecer, sí, lo es, claro. Viene a aparecer con una filosofía influenciada, recupera el pensamiento oriental, habla de nociones, Schopenhauer, la conclusión de la aspiración a la nada, hay semillas de existencialismo en Schopenhauer, influye también en la propia filosofía de Friedrich Nietzsche, de Schopenhauer, son las dos figuras, pueden ser las dos figuras anti-hegelianas por excelencia, ¿no? Durante el siglo XIX y que van a influir en el siglo XX, pero mientras que uno abraza la idea de voluntad, ¿no? El Willens alemán, en Schopenhauer hay una suerte de, incluso es el introductor de la idea de noluntas, la idea del noluntas, que es lo contrario a la voluntad, el acto de no querer. Es muy interesante, y este acto de no querer tiene que ver con un vaciamiento interior que ¿de dónde lo extrae Schopenhauer? De las ideas orientales, ¿no? De el enajenarse de sí mismo, que dice Vuela... Sí, es una suerte de vaciamiento del deseo, del querer, de la voluntad, ¿no? Claro, un despojo, Para mí es muy similar al budismo eso, es como que claro, lo aproximó a Schopenhauer al budismo. Hay una obra literaria... El desapego, ¿no? Una de desapego. Sí, que no es exactamente igual al desapego cristiano, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Claro, exacto. Pero no es el ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada sale. Lo que dice Vuela es que no es un vacío nihilista, del que sí podemos encontrar rastros en la filosofía occidental. Sino, no es al modo occidental, sino que vincula la idea de vacío, como ocurre con todo pensamiento oriental, sobre el tema del ser y la nada. Estamos tocando acá los últimos fundamentos de la diferencia entre el Oriente y el Occidente. Dice Vuela, las nociones de ser, nada, creación, persona son sustancialmente disímiles y su traducción se hace casi imposible. Acá hay un encuentro y al mismo tiempo un desencuentro entre Oriente y Occidente. Claro, pero un desencuentro que... puede ser armonioso, puede haber un diálogo, sí, no necesariamente claro, porque yo hablé de disputa, pero confrontación. La disputa también es un tipo de diálogo, ¿no? O la disputa en definitiva es una de las posibles modalidades del diálogo, bueno, pero hay diálogo. El diálogo puede en ser... ese disenso, puede haber disenso. Pero se tienen que entender. Y el no hay hombre, que confundir diálogo con consenso, puede haber diálogo sobre la base del disenso. Totalmente, o que ponga de manifiesto un disenso que se comprende como tal, que ambas partes comprenden, que el interlocutor del occidente moderno, y ni hablar el posmoderno, es un hombre que está muy incapacitado para eso, justamente por ser ajeno a toda tradición, desprovisto o despojado de todo sentido de trascendencia y que ha eliminado la razón metafísica de todos sus planteamientos. Entonces, cuando, por ejemplo, eso pasa mucho con los norteamericanos, cuando hacen una lectura utilitaria que en el fondo es materialista, de estas, verdades, por así decirlo, de estas verdades o supuestas verdades que se sostienen desde contextos en donde las tradiciones, digamos, de los pueblos, de esos pueblos, están más vivas. En ese sentido, por eso también es un occidente que no puede integrar, ¿no? Eso hay un programa de Vuela y no quiero desviar, pero es una de las consecuencias. Esa imposibilidad del diálogo, justamente por estar parados en niveles existenciales y en miradas completamente diferentes de la vida, una inmanente y la otra trascendente, más allá de cómo se conciba esa trascendencia, es lo que hace que cuando vienen esos contingentes migratorios, amén de ciertas hostilidades que hay, ¿no? Que eso es inevitable, lo hemos hablado en este programa, es no inevitable, es algo conocido, no significa que sea inevitable, pero es algo que se sabía que podía pasar, pero bueno, y pasó de hecho. Pero más allá de eso, no hay nada que resulte atractivo como para poder producir un diálogo que finalmente dé lugar, aunque más no sea, a un principio, a un tramo inicial de integración. Es un occidente que en su vacuidad posmoderna no tiene nada que ofrecer a contingentes migratorios que provienen de civilizaciones diferentes, en donde hay como mínimo rastros vivos de tradición ancestral, que en Occidente están perdidos, por lo menos en ciertos sectores de Occidente, ¿no? Porque nosotros también somos Occidente, en definitiva, pero bueno, acá hablando de Europa Occidental, por ejemplo, o de Europa Central, parte de Europa Central. Pero, Lucas, en ese sentido, te quería decir, vos hablabas de Schopenhauer y la proximidad. Esa es la primera aproximación. Dice Vuela, esa es la primera aproximación filosófica que hay. ¿Sabés? Hay una novela que... Después hay una segunda, después vamos a decir cuál es la segunda. Bueno, no, es una postilla. Hay una novela muy interesante de Abel Pose. También hoy estamos con los diplomáticos. También, escritor y diplomático argentino, recientemente fallecido, que se llama El viajero de Agartha. Novela, yo soy de leer muchísimo, pero no soy de leer novelas. Sin embargo, esa novela la leí
porque me regaló un ejemplar, y aprovecho para saludarlo, hace mucho tiempo que no lo veo, el psicólogo de Buenos Aires, y unguiano, tengo entendido, Juan Pablo Rey, a quien saludamos. Pero luego uno de mis libros. Es cierto. La conspiración de Medea es prologado por Juan Pablo Rey. Es cierto. De la escuela Aurum Argentina, le mandamos un saludo. Bueno, un gran amigo también. Muchos años atrás, creo que la primera vez que tuve, digamos, contacto, así, de conocerme con Juan Pablo, me acuerdo que él, en Buenos Aires, me regaló un ejemplar de esa novela. Insisto, yo soy de leer muchísimo, me la paso leyendo, pero no soy de leer novelas. Esa la leí con muchísimo gusto, y en El viajero de Agartha, que es una novela, digamos, ficcional, es una historia ficcional, aunque tiene como un contexto histórico real, digamos, está muy claramente graficada esta aproximación de Schopenhauer al budismo, ¿no? Sí, no, efectivamente hay una aproximación clara, no sé si es explícita, es decir, en su pluma él va a traer un orientalismo explícito, pero sí su antisistemismo filosófico, porque justamente la idea de Schopenhauer es romper con los grandes sistemas filosóficos. Es decir, está dentro, diría Humberto Eco, ¿no?, de los apocalípticos, los integrados, estaría dentro de los pensadores que no intentaban integrar todas las filosofías en un sistema. Como lo hay, de Aristóteles a Hegel hay intentos de integrar, hacer un sistema filosófico. En Schopenhauer hay como una especie de pensamiento crítico, pero asistemático, ¿no? Y digamos, con una pluma muy inteligente, muy hábil, pero no necesariamente si plantea interrogantes, no necesariamente busca alternativas de también solución. Son como mínimo, lo mismo que podemos decir de Nietzsche, son como mínimo el síntoma de que el sistema moderno como concepción del mundo y modo de vida no cierra. Claro. No cierra. Entonces son como mínimo, más allá de, y como decís vos, a veces es el aporte que hacen es más lo que ponen en crisis y el interrogante que abren que las respuestas que eventualmente puedan dar. Una cosa que no quería dejar pasar es, claro, porque yo dije, el anonadamiento cristiano tiene que ver, eso está mucho en San Agustín, en tantos otros, una renuncia al ego y a lo egótico, lo egoísta, egolátrico, etcétera, pero para finalmente llegar en la trascendencia, en la eternidad, a la divinización del yo. Que en el budismo entiendo, el budismo tiene muchas ramas también, y en esto quiero ser muy cauto, pero es en esa, digamos, esa distinción que acá por lo menos yo hago desde la perspectiva cristiana, se renuncia al ego por amor a Dios, por amor al otro, pero el yo queda divinizado, digamos, participa, digamos, en la eternidad. Claro. Eso el padre José Kentenich hablaba, ¿no? Y el maestro Eckhart en el medioevo, el padre José Kentenich de Schoenstatt en el siglo XX, en la eternidad, la divinización del yo. No, digamos, por participación, digamos, con Dios, no es que por comunión con Dios, no es que uno se hace Dios, eso sería una locura interpretarlo así, ¿no? Por supuesto. Bueno, el segundo momento, la segunda aproximación de la que nos vuela en pensamiento de ruptura entre Oriente y Occidente, se dan con habla de aproximación seria, distingue, vuela permanentemente, como tiene esa pluma tan crítica. Solo déjame decir esto porque no lo aclaré, porque en el budismo, al menos bajo cierta interpretación, el yo en el nirvana se diluye. No, claro, correcto. Sí, entonces, esa hay una distinción. Quería dejar esa. Esa segunda aproximación seria de la que habla Vuela, diferenciando de las poco serias, ¿no? Se da con la llamada Escuela de Kioto. Es decir, los japoneses se acercan a Martin Heidegger, ¿no? En el año 1921 concurre a Friburgo, de donde era Heidegger, un filósofo japonés, Hajime Tanabe, un filósofo muy interesante, miembro de la escuela, o relacionado con la escuela de Kioto, que hablaba de la metanoética, la filosofía de la metanoética. Fue doctorado honorario de la Universidad de Friburgo, ¿no? Y estudió, de hecho, con Husserl, y Edmund Husserl, y tuvo de tutor a Martin Heidegger, Tanabe. Y el precursor de esta escuela, de este movimiento de la escuela de Kioto, fue Kintaro Nishida. Es decir, vino a dar un seminario sobre Kintaro Nishida, un filósofo que fue el precursor de la escuela de Kioto, muy interesante.
Y tras él, dice, a medida que pasaron los años, aparecieron muchos autores japoneses que vincularon el orientalismo con la filosofía existencial heideggeriana. Entre ellos el mismo Barón Kuki, que fue el que tradujo Ser y Tiempo al japonés, ¿no? El Barón Kuki, Kuki Yuso, del que habla Heidegger en un texto que se llama De un diálogo del habla entre un japonés y un inquiridor. Él habla con Tezuka, él habla con un discípulo, él habla con Tomio Tezuka, y hablan de su maestro, que era este Kuki, que había traducido la obra de Heidegger para los japoneses, para el mundo nipón. Para el mundo nipón. Muy interesante. Intercambio. Y dice, de este diálogo que duró desde 1921, de aquella avenida, ¿no?, de Tanabe, hasta la muerte de Heidegger en 1976, se puede concluir que hubo, digamos, que el pensamiento, que el filósofo de Friburgo, dice Vuela, es el más comprendido de los filósofos occidentales en Oriente. Claro, y es el que como mínimo quiere recuperar el ser. Claro. En definitiva, el llamamiento filosófico de Heidegger es recuperar la razón metafísica, recuperar la noción del ser. Comprensión que el mismo Heidegger, y esto lo aclara Vuela, el mismo Heidegger en su, digamos, en su parte más culminante, en el tramo más culminante de su vida, comprensión que él relativizó, porque él decía, no sé hasta qué punto términos que en alemán utilizo para expresar lo que digo son fácilmente trasladables. Las connotaciones. Claro, son trasladables al idioma de Japón. Heidegger, ¿no?, con eso era particularmente meticuloso. Por lo menos la profundidad y consistencia de su pensamiento que se filosófico. Dice, no sé hasta qué punto el espíritu japonés puede entender mi obra, siendo que hay palabras que casi no pueden salir del propio idioma alemán, en realidad para cualquiera, ¿no?, que se sale del alemán. Sí, es una cuestión de traducción y de connotaciones que se van perdiendo en el camino de la traducción. Bueno, fíjate que el ser en el mundo, esas palabras. Bueno, en castellano lo guionás, en el castellano bien escrito, justamente. Y aún así es muy difícil de guionás, es que pones varias palabras separadas por guiones. El ser ahí, vos, ¿qué es el ser guión ahí? Sí. Es una cosa, una construcción que solo los alemanes, porque la forma de construir las palabras en alemán palabras complejas. Son palabras compuestas. Por eso son palabras kilométricas. Sí. Pero tiene, en ese sentido, el alemán tiene, una vez yo tenía un profesor de filosofía que le decía, ¿usted habla inglés? Y dice, no, solamente idiomas filosóficos, decía. Griego antiguo, latín y alemán. Bueno, yo aprovecho de mandarle un saludo a Frau Helga Eret, mi profesora particular de alemán, que no domino, que tengo algún conocimiento. Es un idioma difícil de uno algo toca de oído, pero no. Y eso que el castellano es una lengua muy rica, es mucho más rica que el inglés, pero sin embargo es distinta. Estos son los dos momentos dentro de la filosofía convencional, llamémosle académica, donde Oriente y Occidente se encuentran. Déjame decir una cosa para terminar. Termina tranquilo, ¿no? Por favor. En el fondo nosotros tenemos que entender que, digamos, los diálogos, ¿no?, entre el mundo occidental y el mundo oriental han sido muchísimos. Y a veces nosotros que hablamos siempre, y lo que siempre decimos desembosadamente, de nuestra mirada cristiana de las cosas, es decir, la Iglesia en esa catolicidad ha tenido y tiene a lo largo de la historia, actualmente tiene 23 ritos vigentes. Y de esos 23 ritos vigentes, muchos creen que son, o hablan desde la ortodoxia católica y lo que hacen es solamente romanismo. La mayoría de los ritos católicos no son los ritos latinos, son los ritos orientales. Que hay mayor cantidad de católicos vinculados a los ritos latinos es verdad, pero en cuanto a cantidad y distribución de los ritos que hay, de los 23, la mayoría de los vigentes son de tipo oriental, o sea, están dentro de los ritos alejandrinos, el rito de Copto o de Etíope, o los llamados ritos antioquenos, ¿no? Pero los ritos que conocemos, que son los ritos latinos, en realidad estamos muy poco consustanciados. Incluso hay un rito como el hispánico, llamado el rito visigótico, benedictino, carmelita, cartujo, cisterciense, dominicano. Están los ritos por órdenes religiosas y los ritos por regiones, ¿no? Esa catolicidad. Es un mundo, realmente esa es el universalidad del catolicismo. Lo que pasa es que esa es buenísimo. Digo para ampliar, ¿no? También para ampliar la mirada. Porque no es el occidente patológico, desviado de la ilustración. Hermético. Claro, es el occidente
que puede ser universal en cuanto a lo que puede brindar, y no en vano, digamos, el catolicismo se hace católico, la palabra es de origen griego y significa universal, digamos, conjugándose las enseñanzas evangélicas o desencriptando su sentido profundo, las enseñanzas evangélicas, con el bagaje de lo mejor de lo greco-latino. Lo que pasa es que si Occidente renuncia a eso, como se hizo en la modernidad, se convierte en este zombie, que es este Occidente cancerígeno incluso, que no puede dialogar con nadie. El que podía dialogar con todos, y el cristianismo es una muestra de eso, porque arraiga ahí para expandirse, pero no aparte, puede dialogar con nadie. Pero aparte después. esta idea, uno no discute la religión, dónde está la verdad revelada, pero el diálogo con Oriente es algo que nosotros tenemos que preservar. Ahora, con los orientes, porque no es lo mismo el mundo. No, por supuesto, o sea, hay que hablarlo en plural. Los orientes, ¿no? Es decir, le cabe lo de San Agustín, ¿no? Unir sin confundir y separar sin divorciar. Sí, efectivamente. Yo veo todavía, sin separar, sí, mucho católico güelfo que dice oriental satánico, ¿no? Y se rasga las vestiduras, casi farisaica. Incluso, a ver, porque también la distinción... Eso a mí me preocupa. La distinción, sí, a mí también, porque son miradas sesgadas, y la distinción incluso... No es buena. Es válida como distinción, sin separar, como decís vos, pero no deja de haber profundas raíces o vasos comunicantes muy profundos. O sea, bueno, el gibelinismo, claro, es booleano, las semillas de verdad. En Platón se condensa filosóficamente y se resume de manera magistral toda una tradición que en definitiva podríamos decir que es indoeuropea. Entonces, también hay todo un oriente que está en la raíz misma de lo europeo y finalmente lo occidental. Bueno, la concepción gibelina de lo católico, y yo cierro con esto, Pablo. Sí, yo no digo más nada. No, la concepción gibelina, la puerta que abre es entender que la idea de la epifanía, ¿no? Que el romanismo, muchas veces el romanismo más güelfo estudia como un episodio litúrgico ahí perdido, como un momento. La Epifanía abre la puerta de que hubo muchas semillas de verdad en Oriente que no sabemos el alcance que tuvo, la profundidad que tuvo, ¿no? Y que trajo a los reyes, los magui de Oriente, ¿no? A los pies del recién nacido Redentor. Tu libro, ¿no? Uno de tus libros explora esos caminos, explora esos caminos, sin decir cosas tan concluyentes porque muchas se desconocen. El padre Mainville hablaba de eso, ¿no? Señalaba. Pero lo tenía clarísimo y nadie lo puede acusar de ser un heterodoxo o un tipo. Yo no he leído referencias así al pasar de Mainville, pero muy claras, muy contundentes, que Mainville señala, dice, bueno, sobre todo el hinduismo, señala verdades que él ve en el hinduismo que hoy serían tenidas por exclusiva de los cristianos. Sí, que él veía que eran verdades cristianas, que él las ve reflejadas de algún modo en... Sí. Pablo, se nos va el tiempo, ha sido siempre es un placer. Un placer conversar contigo. Saludos para todos ustedes. Suscríbanse a Patreon, ¿no? En la parte extrema derecha, ¿no? De nuestra página de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden encontrar para suscribirse y aportar una pequeña donación mensual, y también en el Zócalo vamos a publicar acá un CBU, ¿no? Como para si alguien quiere colaborar. Y lo de Mainville, simplemente, vos decías de la cábala del progresismo, y hay en varios libros. Los 3 pueblos bíblicos en su lucha por la dominación ahí del habla, mundo. Pero también son verdades puntuales, no habla de la generalidad, pero habla de verdades puntuales. Pero como vos decís, con contundencia, no los dice como al pasar. Sí. Así que nos reencontramos, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy. Esto es La Brújula. Muchas gracias, como siempre, por estar. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.